mejorar el posicionamiento en el ranking de percepción de corrupción del puesto 93 al 50. Y no es que hemos mejorado, más bien hemos empeorado. Entonces, yo los invito a los asambleístas y también a los ciudadanos que se metan a este plan que es chusco y digan qué de esto se está haciendo, como metas, desde luego, como objetivos, porque proyectos no contiene el plan, el supuesto plan de desarrollo, no contiene proyectos. La economía ecuatoriana funciona bajo las fuerzas del libre mercado, claro, como no, para que el tigre se coma al conejo, que el tigre se coma al venado. El venado es el pueblo y obviamente en una economía bajo libre mercado, ¿quién se beneficia? Los que tienen el control del mercado. Los precios, dice, serán determinados libremente. Claro, pues, ¿cómo puede el Estado ejercer su poder de control y regulación si lo que quieren es el Estado mínimo, el que no existe como Estado, para que los empresarios y los que tienen el mercado hagan de las suyas? Y dice que exista tanto mercado como sea posible y las regulaciones estatales a las actividades económicas deben ser las mínimas posibles para entender a dónde quiere ir este grupo de neoliberales que está en este momento en el gobierno y que si se los deja y sigue esta tendencia, ya puedes entender, ciudadano ecuatoriano, a dónde te quieren llevar. Como acaba de decir el presidente en la entrevista que hizo con Steffi Spin. Vea usted cómo boicotean la reforma a la Constitución para el tema de Fuerzas Armadas. Eso no está en el plan de desarrollo, en el plan de creación de oportunidades. Por lo tanto, eso no es boicotear el plan de creación de oportunidades o plan de desarrollo. Voy a comenzar diciendo algo que es posible que se presente, porque el gobierno va haciendo giros en base a cómo se le va cortando esos caminos chuecos que hace. Entonces voy a comenzar por lo último y regreso al tema del plan de desarrollo. En el eventual caso que el presidente quiera aplicar la muerte cruzada, él tiene tres posibilidades. La una, por la obstaculización del plan de desarrollo, ¿no es cierto? Que es una de las causales que está contemplada en el artículo correspondiente, en el 148, que las voy a citar de manera taxativa para que la gente las entienda. En el 148. La una es cuando se hubiera arrogado funciones que no le competa constitucionalmente a la Asamblea, lo cual ya había saltado el chivo con la bronca que le tiene la Asamblea. ¿Cuáles son las competencias que se ha arrogado a la Asamblea? Ninguna. Seguir un juicio político es más bien actuar en función de las competencias que le da la Constitución. Pero este caso tiene que ir previo dictamen de la Corte Constitucional. Pero hay dos causales más. Cuando se ha obstruido la ejecución del plan de desarrollo o ante grave crisis política y conmoción interna. Entonces, comencemos por la grave crisis política y conmoción interna. Sobre esto hay un principio del derecho que lo van a entender los ciudadanos que me están escuchando de manera muy clara. Nadie puede alegar algún tema de culpa o dolo para defenderse. Voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona decide cobrar un seguro de vida o un seguro de accidentes, qué sé yo, de incendio, y él mismo le prende fuego a la casa. Entonces, él no puede alegar eso, pues, porque esto es un dolo. Se ha fabricado un supuesto perjuicio para de esa manera, o una situación X, para sacar ventaja y decir, esto ha sucedido. ¿Quién ha creado la grave crisis política y conmoción interna en todos estos últimos meses y prácticamente desde el comienzo, pero especialmente en los últimos 6 meses? ¿Quién ha creado esa situación de grave crisis política y conmoción interna? Y la sigue creando, además. Es el presidente Lazo. Entonces él no puede alegar el tema de grave crisis política y conmoción interna cuando él ha sido el creador de esa crisis. Entonces, por si acaso, ahí va ya el tema. Nadie puede alegar a su favor su culpa o su dolo. Es principio del derecho que hay que tenerlo clarito. Y viene el segundo, la obstrucción al plan de desarrollo. Entonces aquí sí estamos ante un tema que hay que analizarlo bonito. En primer lugar, el plan de desarrollo en términos exactos, que así debería actuar la Corte Constitucional, porque son tan puntillosos para ver hasta las puntos, las comas, y no se me pase un milímetro de acá ni de acá. Tengo que decirle al país que el Plan Nacional de Desarrollo no existe. Lo que existe es el Plan de Creación de Oportunidades 2001-2025. Les dio la regalada gana de ponerle ese nombre
Y ese nombre le pusieron violentando lo que dice la Constitución en los artículos respectivos. Pero les dio la gana y punto, y ahí está puesto con ese nombre. Entonces, pero aquí viene el primer tema sobre este tema, que es el siguiente. Y muy despacito quiero que me sigan con lo que voy a decir. El artículo 280 de la Constitución, que es norma vigente y que prevalece sobre todos los demás actos de la función pública, sobre todos los demás, dice que el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento al que se sujetarán papel y lápiz, las políticas, programas y proyectos públicos. Entonces, políticas, perfecto. Programas y proyectos públicos, porque un plan no es, voy a poner un ejemplo, no es, por ejemplo, decir, vamos a erradicar el analfabetismo del 10% que todavía existe al 5%. Es una política, pero no es un proyecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a crear más escuelas, voy a hacer este tipo de proyectos pilotos. O sea, tienes que decir cómo. Vamos a dar una mayor cobertura en salud pública, pero para tal efecto vamos a incrementar los hospitales en las zonas rurales. Aquí tiene que decir cuáles son los proyectos, nombre y apellido, en función de la población. ¿Dónde vas a construir? Proyectos. Pero, ¿qué es lo que se pasa? Con este plan de creación de oportunidades, que lo leí, me dio vergüenza leerlo. Y ya lo he leído, no es la primera vez, pero me da vergüenza leerlo y les invito a que lo vean. Con este plan se estructuran lo siguiente: 5 ejes, 16 objetivos, 55 políticas, que es lo único que calza con el 280 de la Constitución, y 130 metas. Metas que incluso en algunos casos se dicen metas a cumplirse el 2025 y otros no se dice cuándo se cumplirán. Pero dentro de este plan de creación de oportunidades, para poder demostrar que la Asamblea le ha boicoteado la ejecución de este plan, ¿dónde están los programas y proyectos políticos? ¿Dónde están? No hay. Porque una meta es una cosa, pero un proyecto es diferente. La meta es subjetiva, es general. El proyecto hace aterrizar la meta en cosas concretas. Entonces no puede medirse el avance del plan de desarrollo, porque con metas que incluso se cumplen en el 2025, ¿cómo se puede decir usted me obstaculizó las metas? Usted no me aprobó este proyecto. Me boicoteó este proyecto con tal decisión al no aprobarme esta ley, lo de aquí, lo demás acá. Entonces ahí sí podemos darnos cuenta de cómo está el tema. Entonces, primera cuestión que hay que decirla para tenerlo claro. Y obviamente, este plan de creación de oportunidades se desagrega en un eje económico y de generación de empleo, en un eje social, un eje de seguridad integral, un eje de transición ecológica y un eje institucional. Entonces, primera cuestión que es importante verla. Un tema que hay que tomarlo en consideración también sobre este tema es el referido a las Fuerzas Armadas. Porque en este plan que vendría a ser el plan nacional de desarrollo, en este plan se habla de que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con su misión. ¿Y cuál es su misión? El darle la seguridad en lo que es control territorial. Entonces, él no puede decir, por ejemplo, me están boicoteando este cambio de lo que quiero que las Fuerzas Armadas se pongan al servicio de la policía, porque este tema no está contemplado en el plan de desarrollo del gobierno, mal llamado plan de creación de oportunidades. Entonces, ¿de dónde sacan este tema? Pero hay además unas cosas que son bastante curiosas. Mejorar el posicionamiento en el ranking de percepción de corrupción del puesto 93 al 50. Y no es que hemos mejorado, más bien hemos empeorado. Entonces, yo los invito a los asambleístas y también a los ciudadanos que se metan a este plan que es chusco y digan qué de esto se está haciendo, como metas, desde luego, como objetivos, porque proyectos no contiene el plan, el supuesto plan de desarrollo no contiene proyectos. Entonces, esto es importante verlo para efectos de que no nos tomen del pelo, mire lo que plantean como un escenario deseado al 2030. La economía, escúchenme despacito, estoy tomando en cuenta lo que dice el plan.
La economía ecuatoriana funciona bajo las fuerzas del libre mercado, claro, como no, para que el tigre se coma al conejo, que el tigre se coma al venado. El venado es el pueblo y obviamente en una economía bajo libre mercado, ¿quién se beneficia? Los que tienen el control del mercado. Los precios, dice, serán determinados libremente. Claro, pues, ¿cómo puede el Estado ejercer su poder de control y regulación si lo que quieren es el Estado mínimo, el que no existe como Estado, para que los empresarios y los que tienen el mercado hagan de las suyas? Y dice que exista tanto mercado como sea posible y las regulaciones estatales a las actividades económicas deben ser las mínimas posibles para entender a dónde quiere ir este grupo de neoliberales que están en este momento en el gobierno y que si se los deja y sigue esta tendencia, ya puedes entender, ciudadano ecuatoriano, a dónde te quieren llevar. Entonces, es importante verlo para que entendamos qué es lo que quieren hacer con este tema. ¿Qué dice este plan de creación de oportunidades o plan de desarrollo? Dice, la defensa nacional, tal, son competencias exclusivas del Estado que garantizan una convivencia pacífica y segura a los ciudadanos. Es una competencia exclusiva del Estado. Y señalan, por si acaso, señalan el artículo 261 de la Constitución. El artículo 161 de la Constitución, en donde se habla claramente en el 261 que son competencia exclusiva del Estado, exclusiva. Lo que es exclusivo de una institución, en este caso del Estado, es excluyente de las otras funciones, de los otros estamentos del país. La defensa nacional, la protección interna y el orden público. Entonces, si esto es exclusivo del Estado central, ¿por qué? ¿Por qué es que se metieron con este tema de tentarlos a los alcaldes y prefectos, especialmente a los candidatos, y decirles, métanse a hacer un baratillo de ofertas en materia de seguridad? Si es una competencia del Estado central. O sea, ¿y cómo incumplen el mismo plan de creación de oportunidades? ¿Por qué no pusieron aquí que hay que combatir la seguridad de esta manera? Y luego mire lo que dice sobre las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones militares cumpliendo su misión fundamental establecida en la Constitución de la República. Esta es la defensa de la soberanía e integridad territorial. ¿En qué espacios? En el espacio continental, insular, aéreo, marítimo, ulterior y ciberespacio. Entonces, ¿dónde dice que las Fuerzas Armadas serán quienes estén a la cola de la policía para que la policía les diga qué hacer y qué no hacer y cómo les ayude a cumplir con el tema de seguridad interna? ¿Por qué no lo metieron aquí que tenían ese objetivo? ¿Por qué no lo metieron? Porque definitivamente le tomaron del pelo al Ecuador. Entonces, este es el famoso plan de creación de oportunidades. Es un famoso plan de creación de oportunidades que obviamente nos hace ver que cómo pueden ellos defender de que ha habido una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Primero, que no existe. Y segundo, ¿cuáles de los proyectos han sido boicoteados? Si no hay proyectos, no hay programas ni proyectos en el plan. Todos son lo que ya cité. Son un conjunto de ejes, objetivos, políticas y metas. Pero en ninguna parte de esto se habla de lo que dice la Constitución de la República, de lo que dice la Constitución de la República sobre este tema, que tiene que ver con políticas, programas y proyectos públicos. Entonces, ¿cómo podemos medir cómo le han boicoteado la ejecución de un proyecto público? Porque un plan de desarrollo se ejecuta a través de proyectos, de programas, no solo de políticas. La política se la lleva el viento. Yo quiero mejorar la seguridad, sí, pero ¿qué vas a hacer para mejorar la seguridad? Aterriza en la tierra y dime qué vas a hacer. O sea, las palabras tienen que caer en la práctica y ser ejecutadas. Entonces, ¿cómo es que hay obstrucción del plan de desarrollo? Un plan mal concebido, mal elaborado. Esto no tiene sentido. Entonces, de una vez que el pueblo se vaya ya preparando para que sepa que les van a tomar del pelo con este tema. Y esta causal de la obstrucción del plan de desarrollo, que según el presidente sería la causal para la muerte cruzada, ¿debe pasar por la Corte Constitucional, doctor? No tiene que pasar por la Corte Constitucional, pero sí tiene que pasar por la repulsa del pueblo ecuatoriano que le van a propinar a este gobierno cuando se le ocurra salir por esto. Y de eso sí, vamos a ver a cómo le toca al gobierno salir de ese problema. Y la posibilidad de que los asambleístas no acaten una muerte cruzada por esta causal, ¿cómo podría suceder aquello, doctor? ¿Cómo es el procedimiento, ¿no? Para poder... A ver, no existe ningún procedimiento, no existe, pero todo el Ecuador no puede estar sujeto a lo que diga una persona
en donde la decisión que tome no esté debidamente motivada y justificada. Porque, por ejemplo, él tiene que decir, me han obstruido el plan de desarrollo en esto, que en este caso viene a ser el plan de creación de oportunidades, y tiene que decirlo de manera taxativa. Entonces no puede decir, por ejemplo, no me sacan, como dice, como acaba de decir el presidente en la entrevista que hizo con Steffi Spin. Vea usted cómo boicotean la reforma a la Constitución para el tema de Fuerzas Armadas. Eso no está en el plan de desarrollo, en el plan de creación de oportunidades. Por lo tanto, eso no es boicotear el plan de creación de oportunidades o plan de desarrollo. Eso se lo puede manejar como un hecho diferente, pero no dentro del boicot al Plan Nacional de Desarrollo, porque eso no consta en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, no sé si me hago entender de manera clara. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es agua de mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con Esencia Marina, desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a agua de mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega Esencia Marina. Pídela ya.